Hola, espero que se encuentren bien. En este video veremos un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria inhomogénea. Veremos la ecuación de oscilaciones forzadas. Este tipo de ecuación es muy importante para estudiar la dinámica de sistemas que son perturbados de forma periódica. Por ejemplo, un columpio al cual se le aplica una fuerza de forma periódica, o un edificio en un temblor, o también algunos circuitos eléctricos. En particular, veremos este tipo de ecuaciones. Aquí tenemos este primer caso, es la ecuación de una oscilación forzada de un resorte. Es un sistema mecánico. Aquí la partícula tiene masa m, se tiene una fricción gamma y la constante del resorte está dada por k. Y a ese sistema se le está aplicando una fuerza externa con una amplitud a y una frecuencia omega. Bien, otro ejemplo es un circuito eléctrico. Aquí tenemos la inductancia, R es la resistencia, C es la capacidad eléctrica del condensador y tenemos la perturbación externa, es su amplitud y su frecuencia. Aquí I es la corriente eléctrica que pasa por un circuito. En ambas ecuaciones podemos dejar sola la m, en este caso, sola la segunda derivada. En este caso podemos dividir entre m y nos da la segunda derivada sin ningún término, gamma entre m, k entre m, la amplitud de la oscilación externa y su frecuencia. Lo mismo pasa en el caso de la ecuación para el circuito eléctrico. Aquí tenemos la segunda derivada de la corriente, la resistencia entre L y 1 entre C entre L. Aquí nos conviene definir los siguientes parámetros. Lo que se llama la frecuencia natural del sistema. Para el caso mecánico sería omega 0 al cuadrado, que es k entre m, es decir, es este término. Y p, que sería gamma entre m, es este término. La frecuencia natural del oscilador eléctrico está dado por, omega cuadrada sería, omega 0 al cuadrado sería 1 entre CL. Y P sería R entre L. Noten que aquí tenemos dos tipos de frecuencia. La frecuencia con que se perturba el sistema, que está dado por omega, esta frecuencia, y la frecuencia natural del sistema. Estos parámetros son muy importantes. Este es el caso mecánico y este es el caso eléctrico. Como el coseno es la parte real de una exponencial imaginaria, nos conviene usar más la exponencial imaginaria. Y además nos conviene utilizar estos dos parámetros, porque en ese caso estas dos ecuaciones se pueden escribir de esta forma. Aquí tenemos las dos ecuaciones, solamente cambia el valor de P, omega 0, también cambia el valor de la amplitud, de la perturbación, y aquí tenemos la exponencial imaginaria. Si resolvemos esta ecuación y tomamos la parte real, podemos obtener la solución para cualquiera de estas dos ecuaciones. Por lo tanto, nos conviene resolver esta ecuación y tomar su parte real. Antes de continuar, recordemos que si tenemos un número complejo, su inverso multiplicativo está dado en términos de el complejo conjugado entre su módulo al cuadrado. Aquí el módulo al cuadrado sería a cuadrada más b cuadrada. Bien, esto es útil. Y además, como el término inhomogéneo de esta ecuación es una exponencial imaginaria, nos conviene proponer como solución otra exponencial imaginaria. Aquí nuestro único problema sería encontrar el valor de b. Bien, para ver cómo es b, tenemos que sustituir esta función en nuestra ecuación, en esta. Noten que aquí solamente tenemos que tener omega 0 por b y la exponencial imaginaria. Aquí la derivada baja una i omega y vamos a tener b mayúscula por la exponencial imaginaria.
En la segunda derivada van a bajar 2 veces i omega, nos va a quedar i omega al cuadrado y nos va a quedar menos omega al cuadrado. Vamos a tener esta expresión, el término b que no conocemos y la exponencial imaginaria. Bien, entonces noten que esta exponencial imaginaria se puede cancelar con esta otra. Entonces nos queda esta ecuación y de aquí podemos sacar a b siempre y cuando este término sea diferente de 0. Supongamos que es diferente de 0 y entonces obtenemos a b. Y en ese caso ya acabamos. Aquí tenemos el término real del complejo y la parte imaginaria. Como queremos el inverso, pues nos va a quedar el complejo conjugado, que nos da esta expresión, entre su módulo al cuadrado. Y por el término de A, que es la amplitud de la perturbación. Entonces esta es la solución a la ecuación. Y a nosotros solamente nos importa la parte real. Para obtener la parte real tenemos que multiplicar coseno omega t por la parte real del primer término, sería este. Y también i seno de omega t por la parte imaginaria. Y nos da, en el primer término sería, la parte imaginaria sería menos i omega p, menos i omega p. Entonces la parte real de esta expresión es esta función y esta es la solución para la dinámica de un oscilador forzado. No importa si el oscilador es eléctrico o mecánico, esta es la solución. Aquí esta es la amplitud con que se perturba el sistema, omega es la amplitud, perdón, es la frecuencia con que se perturba el sistema, mientras que omega 0 es la amplitud, perdón, es la frecuencia natural del sistema. P está relacionada con la fricción en el caso mecánico o con la resistencia en el caso eléctrico. Noten que si P es igual a 0 o P es muy cercano a 0, tenemos esta solución. Esta solución nos indica muchas cosas. Lo primero que podemos ver es que el sistema va a oscilar con la frecuencia de la perturbación. Es decir, si jugamos con un columpio, el columpio en ese caso va a adquirir la frecuencia con la que lo movamos, cómo lo perturbemos. Pero además noten que si la frecuencia de la perturbación es muy cercana a la frecuencia del columpio, la amplitud va a empezar a crecer. Entonces, para que un columpio adquiera una altura alta, no necesariamente tenemos que darle una perturbación alta. Si damos una perturbación que tenga una frecuencia semejante a la frecuencia del columpio, pues la altura va a ser muy alta. La amplitud de oscilación del columpio va a ser muy alta. Esto también sucede en los sismos. Para tirar un edificio, una construcción, una casa, un sismo no tiene que tener una amplitud muy alta. Si la construcción tiene una frecuencia natural muy semejante a la del sismo, la casa va a obtener una amplitud de oscilación muy alta y en ese caso se puede caer. Esto ocurre en ambos osciladores, tanto eléctricos como mecánicos. En esta gráfica podemos ver que aquí en el eje X tenemos la frecuencia de la oscilación y aquí la amplitud. Podemos ver que si la frecuencia de oscilación, la frecuencia de la perturbación es semejante a la frecuencia del sistema, tenemos un máximo. Ese máximo va a ir creciendo conforme vayamos quitando el término P, o sea, vamos quitando la fricción o la resistencia. En ese caso, la amplitud y la oscilación va a ser muy grande. Existen diferentes fenómenos en la naturaleza a donde muestran que este efecto es real. Un ejemplo dramático es el puente de Tacoma. En ese caso, resulta que el puente fue perturbado por un viento y el viento tenía una oscilación muy cercana a la frecuencia natural del puente.
y lo que ocurrió es que el puente entró en lo que se le conoce como resonancia. Entonces, el puente empezó a adquirir amplitudes de oscilación muy altas hasta que cayó. Este es un ejemplo de cómo las ecuaciones diferenciales pueden describir diferentes fenómenos de la naturaleza de forma fidedigna. En la descripción del video ponemos la liga en donde se muestra cómo es que el viento, sin tener una fuerza muy grande, pudo tirar un puente. Y la única característica del viento es que tenía la frecuencia de oscilación del puente. Bien. En un próximo video veremos otras aplicaciones de este tipo de ecuaciones.